En diferentes épocas, las enfermedades y condiciones son distintas o se presentan de diferente manera. Cada cultura y cada época propone un marco para entender lo que pasa en el mundo, que al fin y al cabo es subjetivo e interpretativo. No es que las enfermedades no existan en el mundo real, sino que solo son captadas a partir del momento en que alguien las conoce, las identifica, les da un nombre y con él un lugar en su mundo. Así, la explicación de la causa de los tumores, su clasificación y tratamiento han pasado por un largo proceso ligado a los sistemas de creencias de cada época. El cáncer en la cultura náhuatl. Sabemos de la existencia y reconocimiento de tumores en el mundo prehispánico por los hallazgos efectuados en restos humanos, la existencia de vocablos que expresan su conocimiento al respecto y los criterios clasificatorios propios, no faltando las recetas ni las recomendaciones terapéuticas. En ninguno de los textos de Fray Bernardino de Sahagún referentes a la medicina prehispánica se habla de tumores que pudieran ser malignos. Afirmaban sus informantes que las tumoraciones se debían sajar y extraer la sangre de ellas, empleándose al parecer la palabra tumor o tumoración para significar un aumento de volumen. En el Códice de la Cruz Badiano se señala la existencia de tumores mamarios, aunque al parecer se habla de una tumoración de origen inflamatorio y no neoplásico, pues refiere que untándole un preparado de hierbas se detendrá la turgencia de las mamas. Los antecedentes virreinales de la oncología. Indios, en 1578, se refiere al cáncer mamario como una variedad de apostema, es decir, de absceso provocado por un humor frío. 2 décadas después, en 1595, en la segunda edición de su libro, Suma y recopilación de cirugía, explica que como el pecho tiene tantas venas, dicen que es algún animal que tiene pies. Agregaba que los cirujanos que lo sacaban afirmaban que estos tumores eran cosa viva. Lo que toca a los tumores cancerosos, no se hace gran aspaviento, pero se conocen los que se conocen en otras partes del mundo. Fundamentalmente, tumores cancerosos externos. Lo que más ruido hace son los tumores de mama. Los conocía, los describe Galeno, y los médicos mexicanos describen según Galeno, siguen a Galeno plenamente en este aspecto. Quizá la descripción más importante la hace Agustín Farfán. Él publica un libro, su segundo libro que publica aquí en México, 1592, que se llama El Tratado Breve de Medicina. Y ahí tiene un par de capítulos. Dice, los cánceres de mama. Hay cánceres que se llaman así porque vienen de la carne de cangrejo, que tiene las patas con ramificaciones. Es una carne blancuzca con zonas negras, que es lo que hizo que Galeno hablara de cancro, cangrejo. Él lo toma tal cual. Y ya Farfán dice, este problema lo podemos diagnosticar muy fácilmente porque se ulcera.
Se da por bilis negra que se mete en la mama de las mujeres, se expande como cangrejo y luego toma toda la mama y la hace cáncer. Ya en el siglo XVIII, Juan Manuel Venegas mantenía la vieja denominación de cancro, teniendo como sinónimo zaratán, y lo definió como un sarcoma o cirro, es decir, como una tumoración de carne o de tejidos endurecidos y fibrosos con crecimiento exagerado. Dividía los tumores en cancros ocultos si se ponen tiesos, dolorosos, varicosos, amoratados y con mucha comezón. Y cancros abiertos, si revientan, se vuelven úlceras horrorosas cuyos bordes volviéndoselo de dentro a afuera y se dejan ver negros y duros, rodeados de venas gruesas que destilan un licor delgado, negro, pútrido y graveolante. En el siglo XVIII aparecieron remedios extravagantes, algunos tan exóticos o más que la carne de lagartija. En 1782, en el Hospital de San Andrés, un grupo de cirujanos encabezado por Andrés Montaner y Virgili y Antonio Serrano sostuvo que se podía curar el cancro, el mal gálico y la lepra con la carne de lagartija. Después de experiencias controladas realizadas por médicos y cirujanos, no se pudo demostrar la utilidad maravillosa de la carne de lagartija, y los pacientes con cáncer tuvieron que esperar mejores tiempos. Se conjugaron para caracterizarlos. Los cánceres mamarios fueron objeto constante de consideración. Manuel Carpio publica sus propuestas sobre el empleo de nuevos cáusticos e Ignacio Torres hacía referencia a las ulceraciones cutáneas carcinomatosas. Se realizaban resecciones del maxilar superior consecutivas a osteosarcomas, como el caso exitoso reportado por Rafael Lavista en 1865. A él se debió también, en 1873, una amputación del pene afectado por un carcinoma que lo había destruido. Y a inicios de la década de 1890, las primeras resecciones de tumores cerebrales hechas en México. No eran atendidos por especialistas. Neoplasias uterinas. Uno de los temas que más interés suscitó en este principio de siglo fue el de los cánceres de la matriz. La primera histerectomía en México fue practicada por Rafael Lavista en 1878, por vía abdominal y siguiendo los lineamientos técnicos descritos por el cirujano francés Émile Péan. Cabe observar que el caso operado por Lavista y la mayor parte de las primeras histerectomías lo fueron por miomatosis, es decir, tumores benignos causantes de sangrados y no precisamente cánceres. En los primeros casos operados, fue frecuente un desenlace fatal debido a sangrado postoperatorio, problema que fue resuelto satisfactoriamente por Aureliano Velázquez Uriarte publicó sus experiencias en cirugía radical.
y Gonzalo Castañeda en 1909 publicó sus consideraciones acerca de la histerectomía radical ampliada según la técnica de Bergheim. Tumores oculares. El retinoblastoma es el tumor maligno más frecuente de la infancia en este país. Ocurre con cierta frecuencia antes de los 5 años. Es un tumor que se presenta antes de los 5 años. Es común presentarse en todo el mundo, sin embargo, los países en vías de desarrollo como el nuestro, parece ser que tenemos más número de casos y el diagnóstico se lleva más tiempo a hacerlo. ¿Cómo se diagnostica? Es muy fácil hacer el diagnóstico. El reflejo de ojo blanco o el reflejo de ojo de gato o una lucecita en el ojo en un niño menor de 3 años, aunado o no a estrabismo, son los datos clínicos más importantes para la sospecha del diagnóstico de retinoblastoma. En la medida que diagnostiques temprano un retinoblastoma, no solo se salva la vida de los niños, sino el ojo afectado también. Esto es bien importante que los alumnos de medicina tengan consideración de que cuando se ve una lucecita en el ojo o el paciente tiene un estrabismo menor de 2 años de edad, debe ser evaluado por un oftalmólogo pediatra cuanto antes. En 1952, Feliciano Palomino Dena presentó ante la Academia Nacional de Medicina un trabajo sobre retinoblastoma. A últimos años, Carlos Leal ha realizado importantes estudios epidemiológicos y ha diseñado procedimientos de detección temprana y tratamiento menos invasivos. Los tumores intracraneales. La neurocirugía en su principio abordó principalmente casos de tumores. En 1912, Luis Troconis Alcalá reportaba un caso de neoplasma maligno heterotípico de la fosa temporal izquierda. A fines de los 30, Clemente Robles estableció las bases de una escuela neuroquirúrgica a la que se sumaría muy poco después Manuel Velasco Suárez. Posteriormente se analizaron grandes series de casos operados. Para 1944, Robles ya presentaba 100 de ellos. Los servicios de neurología de los hospitales General y Juárez han brindado desde entonces excelentes oportunidades a los enfermos. Con la fundación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se dispuso de todos los medios necesarios para llevar a cabo tratamientos con quimioterapia, radioterapia, ondas de alta frecuencia que, aunados a la extirpación quirúrgica, han cambiado mucho el porvenir de los pacientes afectados por tumores intracraneales de las más diversas índoles. La primera gastrectomía por adenocarcinoma en México fue practicada por Manuel Toussaint en el Hospital de Jesús en 1900. Seguida por otras hechas por Aureliano Urrutia y el mismo Toussaint. Julián Villarreal también realizó resecciones gastropilóricas. Por otra parte, Carlos Coqui destacó en el diagnóstico de los cánceres del colon, dando así pie a la realización de un buen número de resecciones abdominoperineales. La introducción de la práctica sistemática de las gastroscopías por Abraham Ayala González fue otro de los elementos que facilitaron mucho las posibilidades y certeza de los diagnósticos, e hicieron que cada vez se pusiera más énfasis en la necesidad de un diagnóstico precoz. Fue asimismo en el pabellón 24 del Hospital General que se inició el abordaje quirúrgico de los cánceres esofágicos a mediados del siglo. Hasta fines de los 60 aparecieron las sustituciones del esófago con colon y con tubos formados con la curvatura mayor del estómago. El cáncer de laringe fue otra entidad reconocida tempranamente. Para su atención, se contaba con las técnicas perfectamente descritas por Billroth. Llama la atención que el primer caso reportado en México lo fue hasta 1931 por Julián Villarreal. Hoy en día, es esta una intervención practicada con maestría en todas las instituciones mexicanas que manejan pacientes oncológicos. Las leucemias. En 1923, los doctores Ignacio González Guzmán y Eliseo Ramírez reportaron por primera vez en México un caso de leucemia. Entonces se decía que un agente infeccioso muy probablemente pudiera ser la causa de las leucemias agudas. Opinión reforzada por Hircano Ayuso, microbiólogo, al expresar la posible existencia de virus de los neoplasmas demostrable a través de ultravirófagos. En la época del doctor Francisco Millán, fue cuando se introdujo las primeras dosis de radium
Eliseo Ramírez, también el doctor, y aparentemente un político tenía un cáncer en el área de cabeza y cuello y se requería de un tratamiento con radiaciones. Y fue traído, y ese fue el motivo por el cual se creó un departamento, ahora sí que de radioterapia. Pero posteriormente, en los años 50, el doctor José Noriega Limón, hubo aquí en México un congreso internacional sobre radiología, radioterapia, oncología, y una compañía canadiense, en su stand que tenían ahí de promocionar equipos, tenían una bomba de cobalto, que es la que tenemos aquí como un monumento nosotros en el lobby de nuestro instituto. Y una vez que terminó ese congreso, pues el doctor Noriega Limón interesó mucho a las autoridades de salud para que se quedara en México esa bomba de cobalto. Entonces fue la primera bomba de cobalto, pero eso ya fue en los años 50, por el doctor José Noriega Limón, y que perteneció precisamente al Instituto Nacional de Cancerología. Nace la especialidad, el pabellón oncológico del Hospital General. En 1937 se funda en el Hospital General el primer servicio especializado de oncología en el país, bajo la dirección y merced al impulso de Ignacio Millán. Los fondos para comprar un aparato para radioterapia por emanación, que era carísimo, se consiguieron en parte gracias al donativo de un influyente general admirado por la forma rápida y eficiente con la que el doctor Millán diagnosticó un cáncer de próstata. En 1942 se incorpora como subjefe el doctor Guillermo Montaño y publica en 1945 estudios acerca de los tumores mediastinales, al igual que lo hace Leónides Guadarrama en 1946 sobre el diagnóstico diferencial de la úlcera péptica crónica y el cáncer asociado a ella. En el Instituto Nacional de Cancerología, Conrado Zuckerman impulsó la creación de las campañas nacionales contra el cáncer que tanto impacto han tenido, y apoyó la creación del Instituto Nacional de Cancerología. Las condiciones que había alcanzado la oncología como especialidad en México y el número de pacientes que sufrían de enfermedades neoplásicas exigían otro tipo de soluciones. En 1946 se funda el Instituto Nacional de Cancerología en una casa de la colonia Santa María. Más tarde se pasó a la calle de Niños Héroes, en donde se desarrollaría plenamente hasta su traslado en 1980 al edificio de la zona de hospitales de Tlalpan. El INCAN ha sido fuente de atención directa a muchos miles de pacientes y ha dado origen y apoyo a los centros estatales de cancerología, el primero de los cuales fue instalado en Acapulco, Guerrero, en 1993, seguido por el de Culiacán y el de Colima. Para 2010, existen centros oncológicos, además de los 3 citados, en más de 20 ciudades del país. Estos centros son sedes permanentes para las campañas para la detección temprana del cáncer y la atención especializada a los pacientes afectados por neoplasias malignas, que son cada vez más numerosos debido a la transición epidemiológica. Nos dimos cuenta cuando yo era director de que el número de enfermos que venían al instituto ya estaba saturado, como está ahora, que usted lo nota. Y entonces, en ese tiempo vimos que hicimos un análisis y encontramos una cosa muy interesante, que de los enfermos que venían aquí al instituto, el 42% venía del Estado de México, un 20% del Estado de Guerrero y los otros un 3% de Chiapas y de otros estados. Esto no era posible, digo. Entonces se propuso en esa época al doctor Jesús Cumates, secretario de Salud, y después al presidente Carlos Salinas de Gortari en esa época, de la idea de descentralizar los servicios como única manera de que los enfermos recibieran tratamiento cerca del lugar de origen. Se aprobó esa idea y empezaron los primeros 8 centros, que ahorita ya son más de 40. En el Hospital General, a mediados de los 60, la unidad de oncología contaba ya con un incipiente departamento de terapia oncológica. 2 cubículos del pabellón 13 fueron su primer albergue, que en 1964 se cambiaría por un nuevo edificio y una unidad de hematología manejada por Romeo González C.
A principios de los 70, se instaló en el hospital el Centro Regional Secundario Estándar de Calibración y Dosimetría para Radiaciones Ionizantes. Se puso en activo el primer tomógrafo computarizado existente en un servicio de asistencia pública en el país. Y se inició la impartición de cursos anuales internacionales de actualización en oncología. Un evento fundamental fue la introducción de medicamentos llamados genéricamente citotóxicos, que actúan en la reproducción celular y afectan particularmente a las células de crecimiento más rápido, como lo son las células tumorales. Empezamos nosotros precisamente con la Escuela de Oncología Médica a interesar a los médicos jóvenes. Y hubo más de uno que ya no querían hacer radioterapia, querían dedicarse más a la oncología. Y yo tuve muchos problemas, ¿no?, para crear una escuela de ese tipo y sobre todo que fuera reconocida por la institución y por la universidad. Sin embargo, pues pasaron algunos años y el incremento de nuevos medicamentos, el mayor conocimiento de los efectos secundarios y del mecanismo de acción de estos drogas que les llamamos nosotros, vino a hacer un cambio muy importante. En aquellos años la quimioterapia era reconocida más por sus efectos secundarios que por sus beneficios. Pero con el tiempo fuimos demostrando que pacientes con coriocarcinoma uterino con enfermedad avanzada se curaban con quimioterapia. Posteriormente vinieron los linfomas, la enfermedad de Hodgkin, que también se cura con la quimioterapia. Y bueno, no decir de cáncer de mama actualmente o de cáncer de testículo que se curan con tratamientos sistémicos y que la cirugía y la radioterapia son tratamientos, ahora sí que adyuvantes, son tratamientos que se utilizan después de un tratamiento con medicamentos. En 2001, se iniciaron allí los trasplantes de médula ósea con 2 casos exitosos. Este procedimiento se ha seguido empleando cada vez más y con mejores resultados en manos de Jorge Cruz Rico. No debe olvidarse el que los hospitales de oncología del IMSS jugaron importantísimo papel, cuyo Sanatorio 2 se convirtió en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional en 1963. En dicho sanatorio y el Hospital General se estableció el primer curso de especialidad con reconocimiento por la UNAM en radioterapia y oncología, encabezado por Guillermo Montaño en el General y por Rafael Martínez en el IMSS. En la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, fundada en 1951, se estableció en 1976 la pertinencia de un consejo de la especialidad y de la presentación de los exámenes correspondientes. México ha hecho importantes aportaciones en el campo de la oncología. Destacan entre ellas el establecimiento de la relación entre tumores medulares del tiroides, feocromocitomas y tumores del cuerpo carotídeo, hecho por Jorge Albores Saavedra. La epidemiología del cáncer del cérvix uterino y su relación con el condiloma, debida a Patricia Alonso y Abisaí Alcántara. El estudio de la relación de los ciclos circadianos y los efectos radiobiológicos, correspondiente a Mauricio García Sáenz. Los estudios de Luis Benítez Briviesca sobre los mecanismos de producción de metástasis y de invasión y el papel de las enzimas en ellos. El tratamiento inmunológico del melanoma, en el que han tenido un papel decisivo los trabajos de Jaime de la Garza, Celia Moraté y Arturo Beltrán. El establecimiento de la técnica para producir AU-198, ideada por Francisco Alanís Camino, del Instituto de Investigaciones Nucleares, entre muchos otros. En esos tiempos empezó a utilizarse la quimioterapia y se inició la utilización combinada de cirugía con radiación. Entonces se empezó a ver que se podían obtener las mismas probabilidades de curación utilizando procedimientos menos radicales y utilizando la combinación con las otras formas de tratamiento del cáncer. Así en Europa, por ejemplo, apareció la práctica de en cabeza y cuello, por ejemplo, la cirugía funcional de laringe, en que quitaban nada más la porción del tejido afectado sin la mutilación de la totalidad de la laringe. En mama quitaban exclusivamente el tumor y complementaban el tratamiento con radiación.
y se empezó entonces a disminuir la magnitud de la cirugía, combinándola con las diferentes modalidades de tratamiento sin afectar las posibilidades de curación. Se incrementó el estudio de grandes series, como los más de 75,000 casos de cáncer cérvico-uterino analizados en 1970 por Germán García y Alfonso Álvarez Bravo, o los estudios comparativos de la causa de muerte en autopsias realizadas en los Hospitales General de México, General del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISSSTE e Infantil de México, reuniendo alrededor de 15,000 casos para 1971. Por otra parte, la consideración de la relación e incluso la dependencia hormonal de algunos tumores y la de factores inmunológicos abrían por esos mismos años nuevas perspectivas. Un grupo mexicano formado por Guillermo Montaño, Francisco Gómez Mon, Juan José Paullada, Joaquín Rivadeneira, Boris Rubio, Héctor Munguía y Esther Franco, entre otros, fue el primero en probar clínicamente bloqueadores hormonales, en particular el Masterón, en los carcinomas de mama y del cérvix. Los primeros de estos fármacos ejercían su función a nivel gonadal, de la misma manera que se llevaron a cabo orquidectomías bilaterales para el manejo del cáncer de próstata, y han sido reemplazadas más tarde por sustancias como el acetato de goserelina. En especial se puede señalar a los inhibidores de la aromatasa, como el anastrozole, que son especialmente útiles en mujeres posmenopáusicas, en las que la mayor proporción de estrógenos circulantes proviene de la conversión de androstenediona de origen suprarrenal en estrona, y luego a estradiol, eliminando esta fuente de soporte hormonal en tumores mamarios. Se ha sumado otro ejemplo de terapéutica basada en acciones moleculares específicas, inhibidores de la tirosincinasa, es decir, inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, cuya acción redunda en inhibición de la proliferación celular, promoción de la apoptosis e inhibición de la angiogénesis, representados por gefitinib y el erlotinib. Bueno, este instituto es un instituto que ya tiene más de 60 años de vida, fue fundado en noviembre de 46 con el propósito de hacer investigación, atención médica y formación de recursos humanos. Creo que ha cumplido sustancialmente con esos tres objetivos. Quizás ahora el gran reto del instituto es consolidar esas tres áreas y en paralelo lo que estamos haciendo es ampliar y reorganizar las instalaciones de este instituto. Este instituto surgió como un anexo a un hospital de tuberculosos, lo que era Huipulco, y obviamente la gran demanda y la rápida transición demográfica y epidemiológica de nuestro país condicionó que el cáncer se convirtiera en uno de los problemas más graves de salud pública. De manera que estas instalaciones son claramente insuficientes, hemos crecido, hemos organizado los servicios, pero al día entran 1,000 pacientes diarios. Entonces, tenemos un proyecto muy ambicioso que ustedes podrán tomar algunas tomas aquí enfrente, en donde vamos a construir un nuevo hospital, que será un hospital oncológico moderno, de vanguardia, que dará albergue a mayor número de pacientes, pero sobre todo dará mejores espacios a nuestros pacientes. Futuro de la oncología en México. A finales del siglo XX, el tratamiento de las neoplasias malignas va entrando en una etapa en la que a nivel molecular se van conociendo los mecanismos biológicos de sus células y se han ideado sustancias que los modifiquen. En síntesis, las neoplasias malignas se convierten paulatinamente en enfermedades crónicas de manejo esencialmente médico, aunque su resección se mantiene como primer paso en un buen número de ellas. La oncología mexicana, tanto médica como quirúrgica, se mantiene a un nivel de igualdad con el resto de los países, en términos de actualidad del conocimiento de los avances logrados en el contexto internacional, y participa activamente, si bien en modesta medida, en el proceso de generación y adquisición de nuevos conocimientos.